¿Sabes qué? Yo veo dos cosas ahí. Es posible que efectivamente se vaya una devaluación del peso frente al dólar, es ese escenario del 1%, no digo de golpe bajar del 2 al 1. Y veo dos situaciones. Vieron que el índice de precios mayoristas en el mes de octubre dio 1,2%. Fue un gran dato para el gobierno. ¿Por qué? Porque actuó con rezago la disminución del impuesto país en el mes de septiembre del 17,5 al 7,5%. ¿Cuáles son los dos escenarios favorables para que incluso esos precios mayoristas sigan cediendo en el mes de diciembre? ¿Cuál? Que se va a eliminar directamente el impuesto país. Y si eso Claro. ocurre, probablemente en enero tengamos una inflación mayorista pero mucho más baja de la que estamos viendo. O sea, que perfore el umbral del 1%. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. Bien, bueno, no sé si lo escuchabas recién a Fernando Sabore, pero hablábamos justamente sobre el consumo y vos tenés datos, ¿no? Sobre el rebote de la economía. Bueno, sí, a ver, efectivamente vos ves que en el desestacionalizado las ventas comienzan a crecer. Nosotros en el mes de octubre el consumo masivo nos creció 8,3% respecto del septiembre, todavía con una baja interanual. Lo que pasó al formato, por ejemplo, de sabores, que el año pasado las ventas no se daban ahí, sino un poco más en grandes superficies, básicamente porque había un efecto de estoqueo. Pero cambió el ciclo. El ciclo de la macro interpretado en la micro. ¿Cuál es ese ciclo de la macro? A ver. Bueno, ante un superávit fiscal, una reducción de la base monetaria en términos reales, ya no hay tantos pesos porque cayó en octubre en el orden del 1,3% en términos reales, una situación de estabilidad cambiaria en el mercado, la inflación comienza a ceder. Y hoy ya no hay una desesperación por parte de los argentinos de sacarse los pesos de encima e ir contra los bienes, ni ir contra el dólar. Ese efecto en la micro, bueno, le da mayor nivel de previsibilidad hoy a los argentinos por parte de la demanda que no tenían el año pasado en noviembre del 2024. ¿Y cuál es el dato, Agus, que es importante ver? Bueno, es el índice de confianza al consumidor que mide la DITELA. Ese índice de confianza al consumidor, después de haber caído 5,3% en el mes de septiembre, efectivamente comienza a crecer. Ahí lo Acá estamos viendo en pantalla, de hecho, ¿no? reposteado por el presidente, ¿no? Vos lo que planteabas es el índice de confianza del consumidor que subió 6,1%, esto respecto a noviembre, o sea, es noviembre versus octubre de 2024. 6,1% Más, como reposteado además por el presidente. Muy bien. El dato elocuente es que, reitero, había caído en el mes de septiembre, creció en el mes de octubre y vuelve a crecer en el mes de noviembre. Si vos haces una nota al pie de lo que dice el índice de confianza del consumidor, mejoraron la situación de expectativas presentes respecto del año pasado y las futuras, y también en lo que es, frente al mes anterior, lo que son bienes durables e inmuebles. ¿Cuál es la gran diferencia respecto también del año pasado? Apareció el crédito y ahí sí tenemos buenos datos para dar. Ese es un decía, dato, por ejemplo, el consumo todavía venía cayendo interanualmente. ¿Por qué? Porque al aparecer el crédito en Argentina, todo lo que es ticket promedio más elevado efectivamente está creciendo en el mercado en el nivel de venta. Estamos hablando de motos, automotor, artículos del hogar, electrodomésticos, inmuebles. Efectivamente aparece el crédito, aparece la demanda para la compra de bienes durables y también lo ratifica esto el índice de confianza del consumidor, ¿no? Y Damián, ¿qué está pasando con la carne? Bueno, hay como una sensación de que... Ahí vemos, la carne, espera que te acompaño con este texto tuyo para poner en contexto. Estamos alertando por aumento carne vacuna 10%, pero enero-octubre 2024 evolucionó precio 33% versus 176 pollo y 173% cerdo mismo periodo. ¿Por qué es más cara carne vacuna normalmente versus cerdo y pollo? 1 kilo carne vacuna requiere 7 kilos alimento y 30 meses de producción versus cerdo y pollo. Todo Es una cadena de producción bastante más cara, ¿no? Es una cadena de producción más cara y el precio está planchado, chicos. O sea, Claro. yo vi, bueno, aumenta 10% y probablemente en diciembre también, porque estacionalmente puede haber mayor nivel de consumo. Pero fíjate que, primero, para tener 1 kilo vivo de carne vacuna necesitas 7 kilogramos de alimento. En cambio, para el caso del cerdo necesitas 3 y para el pollo necesitas 2. Ya por parte del costo de producción es más elevado. Pero además el tiempo de producción, para un pollo o una gallina necesitas 2 meses. Para un cerdo 6 meses. Para una
vaca necesitas 30 meses. O sea, el ciclo de reproducción y de producción, el tiempo de producción de un kilo de carne de vacuna es mucho más elevado. Reitero, aumentó mucho más en términos proporcionales el pollo y el cerdo. El tema que nominalmente no nos damos cuenta. ¿Por qué nominalmente no nos damos cuenta? Y bueno, porque si el kilo de asado está 7.700 y el kilo de cerdo está 4.000, sigue siendo más barato. Pero en términos interanuales aumentó más el pollo y más el cerdo respecto de la carne vacuna, ¿no? Dami, mientras tanto, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué datos hay? Bueno, el empleo comienza, después de haber obviamente tenido un primer semestre complicado, ahí lo ves en datos, si querés lo vemos. Acá lo estamos viendo, ¿no? El empleo presenta una expansión en el Gran Buenos Aires, 0,1% en septiembre de 2024. En el resto del territorio nacional, 0,5% versus agosto de 2025. La tasa de ingreso personal aumentó por tercer mes consecutivo, bien, alcanzando un 1,7%. Y además, tasa de desvinculaciones, la más baja desde 2020 en pandemia. Esto es un dato importante, ¿eh? Incorporaciones, además, la más alta en 8 meses. Estos dos últimos datos también muy interesantes. Bueno, después de un primer semestre aciago, porque efectivamente se perdieron fuentes de empleo y lo veían ahí en el gráfico, después de una situación donde hubo cierres de empresas, parecería comenzar a dar la vuelta, tanto en lo que es apertura de nuevos emprendimientos como efectivamente la generación del empleo. El registro, digamos, de la caída del empleo para la contracción del nivel económico que vamos a tener este año, en el orden cercano al 3,5%, y el consumo privado en el orden cercano al 6,9%, podría haber sido mucho más drástico de lo que efectivamente reflejan los datos. Estos son datos oficiales, efectivamente, de los estimadores de indicadores laborales en la República Argentina, por lo cual creo que estos desvinculaciones del personal llegaron a un techo hacia el primer semestre del año, y a partir ya del mes de julio-agosto comenzó a pegar la curva, y efectivamente estamos en la mejor medición en los últimos 8 meses, ¿no? Bueno, todos datos en este caso que son corroborados por el gobierno también, o que el gobierno lo señala, pero vos desde la actividad privada también lo remarcás a propósito de gráficos que avalan, ¿no? La economía en mejora, claramente. Es que yo creo que de ahora en más, muchos de los datos que durante 10 meses, por lo menos nosotros incluso desde el punto de vista privado, claro, dábamos indicadores de alta frecuencia muy negativos para el gobierno en materia de consumo, en materia de actividad económica, en materia de empleo. Bueno, ahora se está dando esa reversión en algún momento de vida, y esto habla de una perspectiva de recuperación de la economía. No se puede caer indefinidamente, y eso lo vamos a ver también probablemente en el año 2025. Correcto. Con una proyección de crecimiento del 5% y también del consumo masivo, si se da este triple escenario, que es crecimiento de la economía, caída de la inflación y mejora del poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Porque si efectivamente mejora el consumo privado, ahí vas a tener sectores que no anduvieron bien este año, por ejemplo, comercio mayorista, comercio minorista, sector de la construcción, que mueve un volumen, yo recién lo escuchabas ahora, mueve un volumen importante, bueno, que efectivamente a partir de ahí pueden ahora sí recuperar poder adquisitivo con una economía en crecimiento. Ese triple, digamos, indicador es muy importante que efectivamente se efectivice, se digamos, lleve a la práctica en el año 2025 con crecimiento de la economía y caída de la inflación, ¿no? Hablando del año 2025, esta semana hubo varias novedades. Por un lado, habló Caputo sobre la salida del cepo, pero habló también sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos y ahora lo analizamos con vos. Del cepo, sí, claramente vamos a salir en el 2025. Hemos venido saliendo, como bien sabés, desde el principio. Fuimos sacando gradualmente, este no es el cepo que hay hoy, claramente no es el que había a principio de año. Se han normalizado las importaciones, hemos hecho muchísimos arreglos, digamos. Ahora, en cuanto al tiempo, nosotros siempre dijimos que nos hemos fijado condiciones para salir y no fechas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no somos magos y no
Digamos, sí sabemos cuáles tienen que ser las condiciones para salir, pero sería tremendamente arrogante de nuestro lado ponerle una fecha a cuándo esas condiciones se van a dar. ¿No? Que arroja Claro. el ministro. Una vez más dice, bueno, no puedo poner una fecha exacta, Claro. pero sí está mucho más cerca de lo que habían sido otras declaraciones donde no había ningún tipo de horizonte y en este caso ya por lo menos habla del año 2025, ¿no? El preludio de lo que manifiesta el ministro de Economía son tres cuestiones. La primera es que incluso manifestó que no es lo mismo recibir un desembolso de 1.100 millones de dólares o uno de 12.000 millones. Le puso un dato a eso y yo creo que ahí puede haber algún tipo de diálogo diferente a partir de la asunción de Donald Trump. Ya sucedió en el gobierno de Mauricio Macri. Creo que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el diálogo, tiene dos vertientes. Una parte es metas cuantitativas, que siempre la tiene, y metas estructurales, que yo creo que el gobierno va a incorporar, y eso va a ser bastante inédito respecto de los cambios estructurales que el gobierno se propone. Para eso va a ser muy, pero muy importante una buena elección por parte del gobierno en las elecciones legislativas, porque las reformas más estructurales pasan por el Congreso de la Nación Argentina. Y vos me decís, ¿dónde está hoy la tensión o las diferencias con el Fondo Monetario Internacional? $1 blend, ese famoso 2080. Otra situación respecto de la intervención en el mercado por parte del Banco Central de la República Argentina en esos dólares financieros. Y la tercera diferencia tiene que ver con el levantamiento del cepo, ¿no? Porque efectivamente sería muy, pero muy importante, no diferencia, sino en cuánto se dan esos tiempos para que efectivamente el Banco Central de la República Argentina pueda acumular incluso más de las reservas que fue acumulando en el último trimestre, que fueron muy importantes, 3.400 millones de dólares, pero un levantamiento del cepo permitiría un mayor flujo de ingreso de dólares a nuestra economía, que garantizaría otra situación de escenario macroeconómico futuro, ¿no? El ministro Caputo habló de uno de los temas que también se menciona entre algunos que cuestionan el andar político del gobierno, que tiene que ver con la evaluación. Y esto dijo. El dólar libre va a converger en el dólar oficial, como está armado este programa desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario y financiero. Eso que están esperando muchos sencillamente no puede pasar. Puede haber un poco de volatilidad, pero no puede pasar eso que muchos estaban esperando y hasta comiendo pochoclos. No puede pasar. Ahí se refiere, ¿no?, a aquellos de Albistro, me parece, ¿no? Lo de comer pocholo y que nos vemos en marzo. Pasó bastante aquel momento. Pero, ¿qué opinas de esto, Damián? ¿Sabes qué? Yo veo dos cosas ahí. Es posible que efectivamente se vaya una devaluación del peso frente al dólar, ese escenario del 1%, no digo de golpe, bajar del 2 al 1. Y veo dos situaciones. Vieron que el índice de precios mayoristas en el mes de octubre dio 1,2%. Fue un gran dato para el gobierno. ¿Por qué? Porque actuó con rezago la disminución del impuesto país en el mes de septiembre del 17,5 al 7,5%. ¿Cuáles son los dos escenarios favorables para que incluso esos precios mayoristas sigan cediendo en el mes de diciembre? ¿Cuál? Que se va a eliminar directamente el impuesto país. Y si eso ocurre, probablemente en enero tengamos una inflación mayorista pero mucho más baja de la que estamos viendo, o sea que perfora el umbral del 1%. Si la inflación minorista sigue descendiendo, no lo veo eso posible por debajo del 2% en los meses de noviembre y diciembre, estacionalmente son meses de elevada inflación, pero sí a partir del primer trimestre del 2025, no es una locura pensar que el gobierno vaya hacia una reducción de la evaluación del peso frente al dólar para incluso reducir aún más esos precios mayoristas y estabilizar efectivamente la inflación. Eso es lo que dice el presidente en realidad, ¿no? Estos 3 meses del uno, ¿no?, del mayorista, los precios mayoristas, ¿no?, como para establecer algo que pueda liberar a la Argentina del cepo finalmente. Absolutamente, ahí la gran inquietud es qué pasa con ese tipo de cambio hacia el futuro respecto del flujo de ingresos de los dólares. Recordemos que la balanza comercial hoy de Argentina es superavitaria en 16.000 millones de dólares. El año que viene obviamente va a haber más demanda de dólares de la importación. ¿Por qué? Porque una economía que crece al 5, por cada punto que creces necesitas 3 de importación. Y también el dato adicional es que ya a este nivel, en el mes de noviembre, estaríamos muy cercanos al mismo nivel del año pasado, cuando hubo
un incremento del nivel de importación respecto de las expectativas de evaluación futura del tipo de cambio que terminó aconteciendo el mes de diciembre. Por lo cual es un gran desafío para el gobierno que no se erosione esa competitividad del tipo de cambio y que siga teniendo balanza comercial superavitaria 2025, ¿no? Economía y política, ¿no, Agustina? Porque tenemos a un invitado. Sí, está Rosendo Fraga del otro lado y si te parece, Dami, lo sumamos a esta charla porque Me encanta, por supuesto, sí, un capo. yo sabía que te iba a gustar, porque por supuesto lo que queremos saber es, vos estás dando algunos datos de la economía que muestran ciertos repuntes y la gran pregunta es, a nivel político, ¿esto cómo va a impactar? Le damos la bienvenida a Rosendo Fraga, ¿cómo está? Hola, Rosendo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Bueno, yo te diría que desde el inicio del gobierno de Milei, un año atrás, hemos tenido una sociedad partida en dos. Simplifico, 50 y 50. 50 de acuerdo con el rumbo, 50 no de acuerdo. Ahora, mantener al año el 50% a favor, después que han pasado, como Dipache lo sabe mejor que yo, meses muy duros en términos de costos sociales y ajuste, bueno, creo que ese es el mérito del gobierno. Es decir, que más allá de la narrativa, estos datos económicos tal vez sean el gran sustento político del gobierno, entonces. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo te diría que sin los datos económicos, el gobierno tendría el 50% de apoyo. Además, en política, el otro 50% está dividido, que es la otra cuestión que acá juega cuando uno proyecta elecciones, etcétera, etcétera. No cabe duda, el activo gobierno es económico. Es decir, cuando asumió Milei, la demanda número uno era la inflación. Hoy la demanda número uno está en el campo social. Bueno, claro, pero no perdido, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno tiene la esperanza a su favor. Con lo cual es importante porque, a ver, sumándome a esto que usted mencionaba recién, Rosendo, ¿no? De la sociedad dividida en 50 y 50, hay una mitad que ya sabemos que obviamente por una cuestión ideológica probablemente nunca va a apoyar a este gobierno, pero hay otro sector que se divide, ¿no? Tal vez ese voto que originalmente no fue a Javier Milei, pero que después en el balotaje sí fue a Milei, que se va a definir si sigue apoyándolo o no, exclusivamente por la economía. Claro. No exclusivamente por la economía. Yo te diría que la economía es una condición necesaria, pero puede no ser suficiente. Claro. Mirá, en la elección de Estados Unidos del otro día, muchos decían, la economía está bien. Es decir, la economía es una condición necesaria, pero a veces puede no ser suficiente para ganar una elección. Yo lo que veo es que Milei tiene la iniciativa, tiene resultados económicos y tiene el 50% que está con él está unido, tiene un líder. Sí. Ahora, el otro 50% sí, pero está dividido con un peronismo en crisis como pocas veces en la Argentina, izquierda, otro sector del peronismo, y eso es una ventaja del gobierno. Ahora, Damián, el tema del dólar es clave también para la economía argentina. Y realmente la brecha es cada vez más chica, ¿no? Entre el oficial y los otros dólares. Bueno, sí, efectivamente te pasa que tenés una brecha muy, pero muy baja. Y probablemente si eliminás impuesto país, que también lo declaró el ministro de Economía, que eso va a suceder y no le vas a incorporar percepciones, probablemente vayamos a una brecha más baja, porque el dólar se alimenta de peso y la base monetaria hoy se está contrayendo. Y todavía tenés una cantidad suficiente de dólares, lo cual le generó al gobierno un mayor nivel de previsibilidad respecto de ese tipo de cambio en un momento que es muy delicado siempre para la economía argentina, que son justamente los meses de octubre, noviembre, diciembre. Ya a partir de enero cambia el escenario porque empezás con la liquidación de la cosecha gruesa. Claro. Creo que el blanqueo lo que le permite es oxigenar eso. Chicos, está el gran Rosendo, me tomo yo una atribución. ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro. Dale, con gusto, cómo no. Yo necesito preguntar lo siguiente, haciendo tantos análisis que hemos hecho al aire juntos. Para mí, Rosendo, en la elección norteamericana, Trump le habló a la clase media. ¿A qué clase media le habló? Bueno, a ese cinturón industrial que dice, yo ahora me voy a volver proteccionista, voy a generar empleo local, voy a efectivamente generar una corrección de mayor nivel de actividad comercial y de alguna manera le voy a poner arancel a China. Para mí,
en cualquier situación, hablarle a la clase media, que está complicada, Rosendo, también es muy importante para este gobierno. Ahora escuchamos al presidente Milei y también, por supuesto, en la opinión de Rosendo Fraga, a propósito justamente del cepo y del tema con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se renueva un acuerdo? Escucha. Ahí están las condiciones para salir del cepo. Una es, la primera etapa, ahora necesitas que durante 3 meses tengamos una inflación al consumidor en torno al 2,5%. Una vez que pase eso, bajamos el crawling peg a 1% mensual. Hoy de 2. Bueno, por eso. Con lo cual, digamos, si nosotros validamos 2 meses más con inflación del 2,5 y después vamos a inflación del 1,5, digamos, se termina el problema del crawling peg. Pero eso no es suficiente todavía. Tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. ¿Préstamo del Fondo Monetario? Por ejemplo. ¿Vas a pedir un préstamo? Estamos estudiando distintas alternativas, porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo, puede salir al mercado, las cosas se están volviendo mucho más simples. Ahora sí lo escuchamos, Rosendo, perdón la interrupción. Bueno, respecto a lo que dice Damián, yo te diría lo siguiente, los republicanos hicieron un trabajo muy exacto en la clase media baja de los swing states, de los 7 estados. Y ahí encontraban que, por ejemplo, una persona que hace 4 años pagaba el 25% de su salario por una casa, por una hipoteca, ahora se vio a 35%. Es decir, fueron focalizando en esos 7 estados los aspectos más concretos. Por eso en la política hablarle a la clase media es importante. Exacto, pero este preciso clase media baja en ese caso, donde había una serie de cuestiones donde la gente había retrocedido, aunque la macroeconomía podía andar bien, ¿no es cierto? Creo que eso fue lo que los republicanos entendieron, fueron segmentando mucho, y segmentando en esos 7 swing states que fueron la clave del resultado. Total. Ahora, Rosendo, y este posible nuevo acuerdo, reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué significa políticamente? Mira, yo políticamente creo que significa un paso adelante, pero creo que y con la administración Trump en el gobierno, yo creo que al gobierno se le facilita eso, el acuerdo. Pero creo que lo facilita la situación económica objetiva que hay. Es decir, yo no soy economista, pero el riesgo país en el nivel que está es lo que más lo va a ayudar al gobierno a una buena renegociación con el Fondo Monetario. Damián, en ese sentido, ¿qué ves? ¿No? El riesgo país volvió a tener una baja en esta semana. ¿Qué proyección tenés en ese sentido? Retomando lo que dice Rosendo. En septiembre el riesgo país, veto de ley previsional, llegó a 1.570 puntos. Hoy está en los 740, fue una baja fulminante, sí, claro. En 2 meses y medio. Si Argentina logra resolver su situación de curva de deuda soberana en 2025, va a generar un nivel de relajo muy importante respecto de su nivel de previsibilidad futura. Porque la oportunidad económica está. Y yo pongo el traductor de Google de la clase media y yo le digo 2 cuestiones. El poder adquisitivo va a ir recuperando lentamente, pero no hay nada más igualador que aparezca el crédito en el mercado. Y el crédito va a seguir creciendo en forma sostenida en el mercado. Eso va a ser muy importante para la clase media, básicamente porque por primera vez después de mucho tiempo, la clase media está pudiendo acceder nuevamente a bienes durables a nivel más bajo de tasa, porque el gobierno tiene pensado incluso ir recortando los niveles de tasa ante la baja de la inflación. No es solamente bajo el tipo de cambio y bajo la inflación, también recorto tasa, por lo cual hago más viable que esa clase media tenga la ilusión de comprarse un auto, tenga la ilusión de cambiar la nota, tenga la ilusión de cambiar un electrodoméstico y tenga la ilusión de acceder a un crédito hipotecario. Eso va a ser muy pero muy importante. Yo creo que va a ser, miren, parte del core de campaña. Pónganlo en el graph, cambio plane por crédito. Este es el cambio del ciclo, cambio el plan social por el crédito. Clarísimo. Esta semana estuvo aquí Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y dejó unas definiciones que quiero analizar con ustedes, tanto política como económicamente. Escuchen lo que dijeron ambos en conferencia de prensa conjunta.
Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países, por abordar con coraje, verdad y sin tapujos lo que podríamos llamar el problema central de cada una de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación rampante y la miseria profunda que dejaron en la Argentina décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministro Meloni, darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada y sus consecuencias en la seguridad ciudadana. Hacerlo no es gratuito. Fuimos y somos castigados por el establishment, por nuestras acciones y opiniones, porque ellos prefieren administrar la decadencia antes que asumir el riesgo de construir las soluciones. Bueno, nosotros vamos a soportar. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga vamos a prevalecer. Aunque ellos jueguen con ventajas, vamos a prevalecer. Esto fue lo que decían en la conferencia de prensa conjunta, ¿no? Milei y Meloni dicen, venimos a resolver problemas. Y le pregunto a cada uno de ustedes, problemas económicos y políticos. ¿Qué problemas políticos tienen que resolver, Rosendo? Bueno, yo te diría que los dos tienen que resolver, estructurar una base de apoyo permanente. Meloni es una coalición de 3 partidos. Claro. Es lo que hay 3 partidos. Bueno, tiene que articular esto como un instrumento eficaz para los cambios que quiere hacer. Milei está construyendo su partido, está construyendo su instrumento político. Ambos representan lo que hoy podemos denominar la nueva derecha, y Milei lo menciona, lo plantea, dice la estrella de la libertad: Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría e Israel. Bueno, pero los dos tienen que construir un instrumento político. Claro. Y los dos lo están haciendo. Damián, ¿qué ves? Yo digo que a nivel de reformas, yo soy una pyme, estoy en el otro lado tomando un mate a la tarde, soy un comerciante y un industrial pyme, y digo, bueno, para que efectivamente esta economía sea sostenible en el tiempo, ya no va a ser el motor la inversión pública y el consumo público, sino que tiene que ser la inversión privada. Para que yo saque efectivamente esos dólares que tengo preservados a nivel de ahorro y los vuelva en inversión privada, me faltan 2 puntas. Arrancó por 2 elementos el gobierno. Quita de regulaciones y burocracias en la economía. Claro. Le faltan 3 reformas importantes: reforma tributaria, previsional e infraestructura a lo largo del tiempo para mejorar la competitividad argentina. Ese camino se trata en la legislativa. La legislativa para el gobierno termina generando un rumbo. Si yo soy pyme, digo, che, ahora sí. ¿Por qué? Y porque los ciclos económicos argentinos están muy dependientes de los niveles de cambio de rumbo. Okay. Hoy tenemos la elección en Uruguay. Realmente hay que sacarse el sombrero. Claro, porque estos muchachos no cambian el norte independientemente de quién gane hoy, ¿me entienden? Correcto, Entonces, correcto. acá es importante darle un norte y no pensar que el empresario invierte y después vamos de vuelta al sur. Damián, Totalmente. gracias. Señor Rosendo Fraga también, muy amable. Un placer charlar. Buena gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle a la manito al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poco más. Dicho esto, bueno, bombazo de Dipache con respecto al tema de la economía, el crecimiento, y al tema político, económico del gobierno tanto a nivel nacional como externo. Me parece que, como venimos hablando en videos anteriores, el año que viene va a ser un año bastante mejor que este 2024, pero ya se están viendo números bastante interesantes, bastante buenos, que están marcando ya que la cuestión hace un par de meses ya dejó de caer y empezó un sendero ascendente. Y que bueno, también con el tema de la caída del riesgo país, que fue brutal, cayó 50% desde que salieron los vetos hasta hoy. Fue realmente espectacular esa caída, y creo que a medida que vaya bajando, que va a seguir en caída, es como decían, primero que tanto del lado, digamos, de la Argentina va a poder acceder a créditos con tasas muchísimo más bajas, hasta quizá el tema del crédito del Fondo Monetario
un préstamo, mejor dicho, del Fondo Monetario, hasta quizá que pueda llegar a quedar en un segundo orden. O se arregle un monto bastante menor al que se tenía pensado en un momento porque se va a conseguir por otro lado financiamiento a tasas incluso más bajas. Así que realmente me parece espectacular el crédito para el sector privado, o sea, para la gente, nosotros, hablo, como no se ve hace muchos años, y eso va a traer un empuje en la economía bastante importante. Y bueno, y después el tema de la relación política económica de Milei hacia el mundo, la verdad que es realmente muy bueno. Me parece que se está armando algo como, por lo menos para la Argentina, nunca ha estado, digamos, en un papel tan importante dentro de un grupo de países que son realmente países muy pesados, muy fuertes, ni hablar de Estados Unidos. Y bueno, me parece que el año que viene, sobre todo, va a ser un año muy bueno. Así que me pareció la nota espectacular. Los datos son muy buenos. Me parece que cada día que pasa, los cucas están para abajo. Ya no les queda más que decir. Realmente escucharlo también hoy hablar a Cristina o ayer que salió hablar, la verdad que cansada ya. Esto es fondo de olla para los cucas. Así que bueno, gente, no sé qué opinan ustedes. Me gustaría que me los dejen en los comentarios. Háganmelo saber. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un abrazo. Chau, chau.